Amables televidentes, antes de adentrarnos en los ciclos de la liturgia católica, liturgia quiere decir diálogo del hombre con Dios. Al final, en los 3 últimos minutos, quiero darles a todos los televidentes un regalo. Casi todos celebran cumpleaños y muchos se encuentran preocupados, miren. Preocupados por un problema en su comunicación con Dios o con los demás o consigo mismos o con el cosmos. Pero si nosotros nos ponemos en paz con Dios y en lugar de celebrar cumpleaños, celebramos bautismo, observen, miren cómo cambia, porque el que celebra el bautismo hace una terapia celular en los 200 quintillones de células que tenemos y cada célula tiene esas 3 energías, amor del Padre, amor del Hijo y amor del Espíritu Santo. Si yo le pregunto a los televidentes que me digan la fecha de su bautismo, nadie me la podrá decir, o muy poquitos. En cambio, si yo les digo, levanten la mano los que saben la fecha de su cumpleaños, la inmensa mayoría, mayores de 4 años, levantan la mano. Cuando muramos, no nos va a servir de nada recordar nuestro cumpleaños, nos va a servir recordar nuestro bautismo, con el cual nos decimos hijos de Dios, y como hijos de Dios podemos comunicarnos con todas las dimensiones del más acá y del más allá, de las profundidades o planos inferiores y de los planos superiores o cielos. Nos adentramos ahora, amables televidentes, en los 3 ciclos de la liturgia católica. Nosotros, naturalmente, como sacerdote católico, estudié liturgia. Por eso al final de la misa, al final de este programa, les daré a todos la absolución general y una liberación espiritual a través de la reconciliación extrasensorial, para que no nos quedemos en un bla, 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 sino que tengamos una aplicación práctica y que salgamos de aquí verdaderamente con la paz interior. Bueno, hoy solamente les quiero decir, como una introducción, en estos 3 cuadros que ven y que los pueden encontrar en mi calendario universal o almanaque universal por la paz, que es un almanaque enciclopédico, lo pueden encontrar llamando al teléfono 260-2836 o aquí en Fusagasugá, llamando al teléfono 867-1226. Aquí encuentran entonces, nos adentramos en los 3 ciclos de la liturgia católica: ciclo de Navidad, Dios creador; ciclo de Pascua, Dios santificador, Dios redentor; y ciclo de Pentecostés, Dios santificador. En el día de Navidad, naturalmente que estos ciclos tienen una introducción, un tiempo de preparación y un tiempo después de la fiesta principal. Por ejemplo, en Navidad encontramos los 4 domingos de Adviento, Navidad y tiempo después de Navidad. En el ciclo de Pascua encontramos una preparación con los domingos de Cuaresma, Semana Santa y ciclo de Pascua, y fiesta de Pascua y tiempo después de Pascua hasta la ascensión del Señor. Y luego el ciclo de Pentecostés, desde el jueves de la ascensión hasta el domingo de Pentecostés, 10 días, y después de Pentecostés encontramos un tiempo largo hasta culminar con Cristo Rey del universo. El día de Navidad oímos la lectura: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo hombre. En el ciclo de Pascua, en la fiesta de Pascua, encontramos cómo Magdalena madrugó al sepulcro, lo encontró vacío. Los ángeles le dicen: él no está muerto, está vivo. Y vemos cómo Magdalena llora y sus lágrimas forman un lago y se refleja el Señor vivo con el planeta Tierra en sus manos como una oveja perdida en el universo. Y aquí encontramos el ciclo de Pentecostés. En el día de Pentecostés
precisamente narramos cómo el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y sobre la Virgen María y se comienza la historia de la Iglesia dentro de esa evolución del planeta Tierra. Vamos a mostrar en grande esto que ustedes encuentran en mi calendario. Miren, cada uno de estos afiches condensa más de 1000 libros. Este, por ejemplo, ciclo de Navidad, este lo hice para la NASA. Gasté 12 años de pensamiento, 12 años de pensamiento. Solamente lo muestro porque al final les daré la liberación espiritual y dense cuenta cómo aquí habría tema para mucho rato. Vemos el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo y los 24 puntos o 24 ancianos, mire, representando los 9 coros angélicos: ángeles, arcángeles, principados, virtudes, potestades, dominaciones, tronos, querubines, serafines. Es una gotica sobre lo que precisamente en estos días está diciendo Benedicto XVI, de que Dios es amor y la creación fue por amor, la redención por amor y la santificación por amor. Miremos, por ejemplo, el segundo ciclo de Pascua. Con una frase se lo digo: el llanto de Magdalena refleja vivo al Señor, el más allá sumergido en la humildad de su amor. Miren que del corazón de Magdalena, bautizada en el Calvario, se ve brotar la energía bautismal que fecunda el amor en la familia y hace ver la sexualidad reflejada en la Eucaristía. Si tu ojo es puro, todo para ti será puro. Si tu ojo es malicioso, todo para ti será vulgar. Tendremos oportunidad de hablar de la nueva definición de iglesia dada por el Concilio Vaticano II oportunamente. Y miren el tercer ciclo de Pentecostés, Dios santificador. Este afiche tiene 5 mensajes principales: Santísima Trinidad y creación, resurrección del Señor, historia de la Iglesia dentro de la evolución del planeta Tierra, los problemas sociales que mantienen a Jesús clavado en la cruz y la misa a nivel cósmico. El hombre y la mujer son 2 universos. El hombre colocado donde termina la tierra, condensación de la energía, y la mujer donde comienza el cielo, expansión de la energía. En la misa, el hombre es el pan y la mujer el cáliz y el vino, para que lleguemos por Cristo en la unidad del Espíritu Santo al Padre. En estos últimos 3 minutos quiero darles el regalo que les he prometido, el regalo de una liberación y sanación. Me ha tocado hacer más de 500 liberaciones espirituales, también a sacerdotes y obispos. Hay sacerdotes y obispos que me llaman de dentro y fuera del país para confesarse, porque para Dios no hay tiempo ni espacio, y que les haga una liberación. Y la mejor manera de hacer una liberación es pedir por los enemigos. Por consiguiente, voy a ponerme la estola y en el último minuto que nos queda, porque en televisión el tiempo es muy limitado, pero para Dios no hay tiempo ni espacio. Las personas que me escuchan, por favor, concéntrense, llame a los vecinos, llame a sus parientes todos para que no desperdicien este momento de gracia tan grande. Basta que digan sus pecados mentalmente. Voy a abrir el encuentro con Jesús en el amor del Padre, en el amor del Hijo y en el amor del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y me responden, y con mi espíritu. Yo puedo decir, el Señor esté con mi espíritu, y ustedes responden, y con nuestro espíritu. Oh Jesús misericordioso, que le tendiste la mano a Pedro caminando sobre el mar, y que cuando dejamos el cuerpo físico, sale a nuestro encuentro para darnos un abrazo, porque tú eres infinitamente misericordioso. Tú conoces todos nuestros pecados y los pecados de los que me están escuchando, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Señor, ten piedad.
Cristo Jesús, ten piedad. Espíritu Santo, ten piedad. Nuestro Señor Jesucristo los absuelva. Y yo por su poder y en comunión con toda la iglesia de los cielos, de la tierra y de los purgatorios, los libro de toda atadura de excomunión con Dios. Por consiguiente, yo los absuelvo en el amor del Padre que vibra en vuestras venas, en el amor del Hijo que vibra en su piel y en el amor del Espíritu Santo que vibra en su sangre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora pidan por sus enemigos espirituales, para que queden libres de brujerías, queden libres de toda corriente mental negativa, atraída por sus pensamientos, palabras o acciones, o mandada por corrientes mentales negativas o brujerías o envidias o resentimientos. Pidan por sus enemigos y verán cómo les irá mejor en sus negocios y sobre todo tendrán la paz interior. Señor Jesús, que nos dijiste, oren por sus enemigos, hagan el bien a los que les hacen mal, concede a todo enemigo espiritual de los que me escuchan, concédeles el perdón y a todo niño abortado, un bautismo extrasensorial. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, ten piedad. Espíritu Santo, ten piedad. Nuestro Señor Jesucristo los absuelva, los libere, los bautice. Y yo por su poder y en comunión con toda la iglesia de los cielos, los libro de toda atadura satánica y de toda mancha o huella en su vida o conciencia espiritual. Por consiguiente, yo los absuelvo, yo los libero en el amor del Padre, en el amor del Hijo y en el amor del Espíritu Santo. Amén. Dale, Señor, a todos el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Buenas noticias pueden llevar ahora a sus semejantes con la paz interior. Cuando terminamos una acción litúrgica, siempre concluimos con la palabra amén. Cuando ustedes abren la boca, hacen una apertura cósmica, y de esa apertura cósmica pueden ir hacia afuera, i, o pueden ir hacia adentro, o, u. Los orientales dicen aum. Yo estoy de acuerdo con Dios que está dentro de mí. Nosotros decimos amén. Yo estoy de acuerdo con Dios que está fuera de mí. ¿Quién tendrá la razón? Ambos. Dios está dentro y está fuera. Y cuando decimos aleluya, aleluya quiere decir bendito sea Dios. Yo alabo a Dios. Yo alabo a Dios. Fuera, lu, dentro de mí y ya en toda dimensión. En el cielo diremos dos palabras. Amén y aleluya. Amén quiere decir yo creo, yo estoy de acuerdo. Y aleluya, bendito sea Dios, alabo a Dios dentro, fuera y en toda dimensión. Muchísimas gracias al programa 8, canal 8 de Fusagasugá, y a todos los que me han permitido sembrar buen trigo en buena tierra en esta bella región del Sumapaz, que quiere decir Suma Paz. Pueden encontrar estos 4 CDs, himnos nacionales de América por la Paz, que son sanadores. Si los oyen en orden, comenzando desde la Argentina y terminando en Canadá, encuentran una terapia celular, porque los himnos nacionales están grabados en el genoma de los habitantes de aquel país, vivos o difuntos. Y encuentran también la nueva imagen de Colombia, símbolos patrios de paz, toda la historia de la bandera colombiana que la desconocen, y sobre todo todas las 11 estrofas del nuestro himno nacional actualizadas y puestas de 2 en 2 para las izadas de bandera en los colegios. También tengo otros 2 CDs, Liturgia Juvenil, Música de ayer, Mensajes de hoy, CD número 1 y CD número 2, con las más bellas melodías conocidas como Cielito Lindo, Las Mañanitas, Happy Verdi. Ahí estamos oyendo de fondo la pista 18 del CD número 1, La Felicidad. ¿Por qué cierras la boca cuando algo no te va? ¿Por qué te pones triste? ¿Por qué no hablas con nadie cuando algo no te va? Una fuente de alegría hay dentro de tu alma para ofrendar,
Manda la fantasía de paseo con las estrellas. Piensa en las cosas bellas que el Creador ha puesto a tu alrededor. Cristo le dio a la vida sentido pleno de verdad. Habla con Él sin miedo en el sacramento de la reconciliación. La felicidad. También encuentran, amables televidentes, un calendario Almanaque Universal 2006, llamando al teléfono 260-2836 en Bogotá y aquí en Fusagasugá 867-1226. En este calendario hay algo muy interesante al final, lo que piensa un hijo de sus padres y una evolución en el saber, que se la digo de memoria. Hay quienes no saben y no saben que no saben, son los inconscientes. Cuando se creen doctores, con ellos hay que tener una gota de ciencia, un lago de prudencia y un océano de paciencia, y se les debe tolerar. Están inconscientes, no saben y no saben que no saben. Segundo, hay quienes no saben y saben que no saben, son los ignorantes, se les debe instruir. Y hay quienes saben y no saben que saben, son los dormidos, se les debe despertar. Y finalmente hay quienes saben y saben que saben, pero no hacen alarde de su saber, respetan la libertad, son servidores en el amor, con ellos o de ellos podemos aprender sin ligarnos al fanatismo o al dogmatismo de sus seguidores. Agradezco muy cordialmente al canal 8 de esta televisión de Fusagasugá, que me ha permitido, como siempre lo digo, sembrar buen trigo en buena tierra. Liturgia es diálogo del hombre con Dios. En esa definición encontramos tres universos. Diálogo, el misterio de la comunicación. Del hombre, lo último que descubrirá el hombre será a sí mismo, y oportunamente en las próximas semanas vamos a descubrir qué hay dentro del hombre y cómo comunicarnos con nosotros mismos, con los demás, con Dios y con el cosmos. Y diálogo del hombre con Dios. El misterio de la Santísima Trinidad es un tema que me ha embebido desde antes de mi ordenación sacerdotal. Y por eso, en este diálogo del hombre con Dios, que es la definición de liturgia, podemos tener una intuición de las diferentes liturgias que existen no solamente en el planeta Tierra, la liturgia hebrea, la liturgia budista, la liturgia hinduista, la liturgia oriental, la liturgia occidental, y también la liturgia de los indígenas, la liturgia maya, pero también existen liturgias entre los seres de otras dimensiones. Por ejemplo, según las comunicaciones extrasensoriales de la exobiología que veremos oportunamente, porque en la NASA, yo hice un trabajo precisamente para la NASA, y allí se encuentran muchos datos de comunicaciones de otras dimensiones y de otras liturgias, o sea, cómo seres de otras dimensiones han buscado una comunicación con Dios, y Jesucristo, como veremos hoy, es el camino, la verdad y la vida, no solamente para los terrícolas, sino para seres de otras dimensiones, de otros universos, porque Jesús no es un maestro ascendido, ni un terrestre extra, sino Dios humanado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Y por eso hoy nos adentramos a analizar la liturgia del Cristo cósmico. Yo podría haber puesto liturgia del Verbo encarnado, pero la palabra verbo encarnado la gente no lo entiende.
Los rusos hablan del cosmos y cosmos se opone a caos. Cosmos es orden. Los astronautas norteamericanos hablan de astros, los astronautas, y los rusos hablan de cosmonautas. Así que la palabra cosmonauta puede tener más profundidad y más universalidad que astronauta. Bien, muchos me pueden preguntar, ¿por qué yo comencé con el ciclo de Pentecostés? Les quiero decir o hacer una pequeña síntesis de cómo comenzó mi investigación. Pues mi investigación comenzó al estudiar liturgia en Treveris, Alemania. Tuve la dicha de tener a un sacerdote que nos habló de la comunicación extrasensorial cuando la misa era en latín y había un silencio desde el santo hasta el Padre Nuestro, en que en ese silencio el sacerdote se adentraba en esa comunicación con el más allá y los fieles podían, si seguían al sacerdote, podían tener una percepción del misterio del amor divino trinitario. Es interesante cómo la liturgia nos hace comprender no solamente la creación, sino la redención y la santificación. Y por eso vine a comprender los 3 ciclos de la liturgia: ciclo de Navidad, como les dije la vez pasada, ciclo de Pascua y ciclo de Pentecostés. Como el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia y es el que nos hace comprender el presente, el futuro y el pasado, el primer afiche que hice fue Liturgia del Cristo Cósmico. Gasté 9 años de pensamiento y en este instante quisiera recordar al maestro Espinel, por si esta grabación llega algún día al Valle del Cauca. El maestro Espinel ya murió, pero él tuvo una paciencia tan grande que, como me tocó corregir muchas veces, me dijo: padre, si es preciso corregir todo y comenzar el trabajo de nuevo, estoy dispuesto. Tenía una habilidad para pintar y sobre todo una paciencia que en cuanto a la paciencia, encontré en él que me llevaba siglos de evolución respecto a la paciencia. Entonces, el Espíritu Santo, que es el que nos hace comprender, y él entonces me llevó a entenderla o a intuir y estudiar la redención, o sea, llevarme 2000 años atrás, y por eso este fue el segundo cuadro que hice, el misterio de Pascua, Magdalena, como un personaje que la Iglesia lee el día de Pascua, el capítulo 20 de San Juan. Y después de que hice ese cuadro sobre la liturgia de Pascua, entonces me adentré a explicar la creación, o sea, remontarme 2 millones de años atrás a raíz de la evolución que existe en el conocimiento del cosmos. Mire que póngale cuidado, hasta 1543 la humanidad, antes de Copérnico, estaba convencida de que la Tierra era el centro del universo y que la Tierra era como un plato. En 1492 con el descubrimiento de América y en 1500 con el giro que hizo Magallanes alrededor del mundo, entonces la humanidad se dio cuenta de que la Tierra era redonda, de que la Tierra no era como la describían los teólogos de aquel tiempo. Y póngale cuidado, entre el aristotelismo y platonismo. Platón decía que el hombre venía de las estrellas y Aristóteles que el hombre viene de la tierra. Y cuando Copérnico lanzó la primera teoría del heliocentrismo, de que el Sol era el centro de todo, entonces Galileo demostró que la Tierra giraba alrededor del Sol y no lo contrario. Y Galileo fue excomulgado, y póngale cuidado que hasta 1980
1982, estando yo en California, Juan Pablo II tuvo la valentía de decir: la Iglesia erró al condenar a Galileo y le levantó la excomunión. Y fíjense cómo después de que Baade y otros astrónomos descubrieron que el Sol no era el centro, sino que pertenecía a la Vía Láctea, y hubo un astrónomo que dijo: entre el Sol y el centro de la galaxia hay 30.000 años luz de distancia. Y después se descubrió que más allá de la galaxia, de nuestra galaxia, existen otras galaxias. Y ahora se está descubriendo que más allá de nuestro universo existen otros universos. Entonces, yo me puse a investigar el origen de la creación, no a partir de una unidad, sino a partir de la Trinidad. A partir de la Trinidad. Y esto basándome en una catequesis de Juan Pablo II, donde él habla de que las tres divinas personas actuaron en la creación, en la redención y en la santificación. Y actualmente Benedicto XVI, con su última encíclica, habla de que Dios es amor, y el amor se refleja en la familia: amor del papá, amor de la mamá y amor de los hijos. Tres amores distintos y una sola familia en unidad. Amables televidentes, nos adentramos ahora en el ciclo de Pentecostés, Dios santificador, liturgia del Cristo cósmico. Aquí encuentran condensados muchos libros, y este afiche lo encuentran en mi almanaque universal, y en el mes de junio encuentran la síntesis y la explicación de este afiche, que en el corto tiempo que nos brinda la televisión trataré de condensar de acuerdo con lo que el Espíritu Santo me ilumina a través de la Virgen María, que lleva mi barca misionera. Este afiche se puede condensar en 5 mensajes principales que los pueden asociar a los 5 dedos de la mano. Dedo pulgar: Santísima Trinidad y creación. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y creación. Aquí encontramos el hombre como un universo, aquí representado por la Vía Láctea, y la mujer como otro universo, aquí representada por Andrómeda, que es la galaxia más cercana a nuestra galaxia. Santísima Trinidad y creación. Segundo mensaje: resurrección del Señor. Lo asociamos al dedo índice, porque con este dedo indicamos algo importante. Y mire, algo muy importante de este cuadro es Cristo resucitado. Ahí lo ven, ese Cristo resucitado. Miren la túnica que invade toda la humanidad, y miren aquí el Señor celebrando una Eucaristía con el hombre y la mujer. Fíjense, Santísima resurrección del Señor, Jesucristo, Jesús hombre, Cristo Dios. Y es como el mensaje principal de este afiche que estamos viendo. Tercer mensaje: historia de la Iglesia dentro de la evolución del planeta Tierra. Aquí encontramos el planeta Tierra evolucionando: litosfera, biosfera cuando apareció la vida, noosfera cuando apareció el pensamiento, y la teosfera. Ahí encontramos una nave espacial anunciando o guiando a los Reyes Magos, dice el Evangelio, hasta posarse en la gruta. Y con el nacimiento de Jesús comenzó la teosfera, la historia de la Iglesia. Ahí ven a San Pedro, y aquí abajo ven a Juan 23, aquí ven a Pablo VI, y aquí Juan Pablo I, y ven ese planeta Tierra que muy pronto entrará en afinidad con otros mundos. El sol se oscurecerá, la luna no hará su luz, estrellas caerán del cielo, pero más allá del holocausto nuclear y cósmico tendremos cielo nuevo y tierra nueva. Cuarto mensaje, asociado al dedo anular. Miren a Jesús clavado en su mano izquierda en la cruz, porque autoridades civiles, autoridades militares, autoridades eclesiásticas, Naciones Unidas, allá estuve confesando también,
Y puedo decirles de que esta humanidad no ha comprendido el mensaje del Jueves Santo. El que manda se comportará como el que sirve. La democracia nació con el Jueves Santo. Y miren esta humanidad buscando primero la añadidura y luego el reino de Dios. Y último mensaje, mire, cuando ustedes tienen algo en la mano, pues cierran la mano y el dedo meñique, pues debe cerrarse para tener a veces hasta una moneda, un billete, etc. Entonces, dedo meñique, mensaje litúrgico. Mensaje litúrgico. El hombre y la mujer, dos universos, el hombre colocado donde termina la tierra, condensación de la energía, y la mujer donde comienza el cielo, expansión de la energía. En la misa, el hombre el pan y la mujer el vino, para que lleguemos por Cristo en la unidad del Espíritu Santo al Padre. Sintetizando, un mensaje teológico, Santísima Trinidad y creación. Segundo, un mensaje parapsicológico, resurrección del Señor. Tercero, un mensaje histórico, historia de la Iglesia en la evolución del planeta Tierra. Y cuarto, un mensaje sociológico, una radiografía del hombre, de la situación internacional de la autoridad como servicio. Y quinto, un mensaje litúrgico, el hombre el pan y la mujer el vino. Aquí en el primer mensaje, pero aquí encuentran, fíjense, los 5 elementos de la filosofía china. Ellos hablan de el fuego, y aquí lo asociamos al hombre. El fuego sale de sí mismo y engendra la tierra. La tierra sale de sí misma y engendra el metal. El metal sale de sí mismo y engendra el agua. El agua sale de sí mismo y engendra la madera, y la madera prende el fuego. Ahí encontramos, fíjense, el hombre y la mujer, dos universos, y si el hombre se comunica con Dios, puede proyectar su propio núcleo dentro de la mujer, y si la mujer se comunica con Dios, puede proyectar su propio núcleo dentro del hombre, y a través del hombre encontrar a Dios. 3 hijos y 2 esposos darían 5, o sea que la familia son 5 dedos de la mano creadora de Dios. Retomando el primer mensaje, Santísima Trinidad y creación, démonos cuenta que el Padre, representado por el Ojo, está 3 veces, y en la frente de Jesús y en las conclusiones del Concilio Vaticano II. El Hijo también está 3 veces, resucitado, en la cruz y en la Eucaristía. Y el Espíritu Santo también está 3 veces, mire, arriba en la creación, aquí iluminando a Juan Pablo, a Juan 23, y en las conclusiones del Concilio Vaticano II. Trinidad en el amor del Padre, Trinidad en el amor del Hijo y Trinidad en el amor del Espíritu Santo. Y les decía que en la familia, Padre, Madre e Hijo, hay un reflejo de ese amor divino trinitario. Por eso en la Biblia encontramos: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y los creó hombre y mujer. Y fíjense, por aquí podemos imaginar por qué tenemos 5 dedos, por qué las flores dicotiledóneas tienen 5 pétalos, por qué los 5 elementos de la filosofía china. Aquí encontramos, fíjense, cuando el hombre y la mujer se armonizan con Dios, puede la mujer proyectar su propio núcleo dentro del hombre y a través del hombre encontrar a Dios. Aquí tenemos como el primer hijo, fruto del amor de iniciativa de la mujer en este caso. Si el hombre le responde y a través de la mujer busca a Dios, pues mira, aquí tenemos el segundo hijo, proyección del hombre, y el tercer hijo, proyección de los dos. Fíjense, fuerza femenina, fuerza masculina y 3 hijos. Un hijo, proyección del papá, otro de la mamá, y el tercero, proyección de los dos. Fíjense qué cosa tan interesante, como en las flores dicotiledóneas encontramos 5 pétalos, 2 fuerza masculina, fuerza femenina, y 3 hijos, uno proyección del papá, otro proyección de la mamá, y el tercero proyección de los dos. La más pequeña flor mira y el poder de Dios admira. Mis investigaciones siempre están de acuerdo con la ciencia y con la manifestación de Dios a través de la creación. Segundo mensaje, resurrección
del Señor. Jesucristo, Jesús hombre y Cristo Dios. Ha habido dos exageraciones en la concepción de nuestro Redentor Jesucristo. Unos que aceptúan solamente el aspecto divino. Por ejemplo, en los siglos primeros del cristianismo se decía que Cristo había tenido solamente un cuerpo aparente y que se acentuaba solamente la divinidad. Actualmente hay exageraciones donde se acentúa solamente la humanidad. Si nosotros nos acordamos de los temas que publicó el Padre Llano a través del tiempo, naturalmente que él, en sintonía con el hombre contemporáneo, acentuaba la humanidad de Jesucristo, naturalmente sin negar su divinidad. Entonces, actualmente hay también movimientos esotéricos en los cuales yo no estoy de acuerdo, o sea, seres de otras dimensiones que vienen a transmitir mensajes evidentes a gente que tiene facultades, y estas personas van creyendo, van, por así decir, comiendo entero, no usan su cabeza. Por eso aquí ven, me les adelanto un poquitico, miren cómo Eva le pinté el tarot en la cabeza, porque Eva evocó. La Virgen María, Ave, es lo contrario de Eva. La Virgen María no evocó al ángel Gabriel. Gabriel se comunicó espontáneamente y María usó su cabeza. Fíjese que antes de ella decir, hágase en mí según tu palabra, preguntó, ¿cómo puede ser esto cierto si yo no tengo relación con ningún hombre? Y viendo la respuesta, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo obumbrá tibi, o sea, te invadirá tu bioenergía. Y la Virgen María sabía de las teofanías bíblicas, pero María no se contentó con una respuesta científica. Preguntó o pidió una prueba física, y Gabriel se la dio. Mira a tu prima Isabel. Y finalmente María subió en la escala mental a una comunicación telepática y preguntó, ¿es esto del diablo, es esto del mal o es de Dios? Y Gabriel le respondió, nada es imposible para Dios. Ahí sí respondió María, hágase en mí según tu palabra. Pues volviendo al segundo tema, hay personas que reciben una comunicación extrasensorial y la van creyendo, sin más ni más. Y por eso encontramos muchos problemas matrimoniales. A mí que me toca confesar tanto. Y muchas veces personas que tienen facultades de desdoblamiento, que se desdoblan y salen del cuerpo y salen a investigar si su esposo tiene otra mujer o cómo vive el vecino. Y eso es muy, muy peligroso, porque cuando la persona, así como Eva, tomó la iniciativa de preguntar y no usó su cabeza, inmediatamente aquí, miren, aquí ven al puesto a la cabeza de esa serpiente un extraterrestre de los malos que lo hizo caer. Fíjense, el pecado original no fue de comisión. Antes de ser de comisión fue de omisión, que no usaron su recta razón. La recta razón es la voz de Dios. Aquí encontramos entonces la respuesta. Unos que aseveran con extraterrestres y con gente estudiosa del planeta Tierra, que hablan de Jesús como un maestro ascendido o como un terrestre extra. Y la respuesta es, Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero. Verdadero Dios y verdadero hombre. Nació como hombre, actuó como Dios, murió como hombre, resucitó como Dios. Y aquí encuentran una frase muy diciente que nos puede servir de abrebocas para que tengamos hoy una liberación espiritual. Miren, Jesús dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Camino quiere decir humildad y vida quiere decir amor. Verdad sin amor es imposición, el legalismo civil, militar o eclesiástico. Verdad sin humildad es dogmatismo. Ahora, amor sin verdad es mentira. Muchas en los reinados de belleza, etcétera, los concursos hablan de amor, pero es un amor sin verdad, mentira. Amor sin humildad es hipocresía, amor sin humildad, hipocresía. Aquí encontramos humildad. Si cogemos humildad sola, sin verdad es insensatez.
marihuana, camandularismo. Hay muchos muchachos que se van a vivir humildemente bajo un puente. Humildad sin amor, aunque tenga verdad, es hipocresía. Ahora cojamos dos. Verdad y amor sin humildad, soberbia. Verdad y amor. Adán y Eva tenían muchas verdades y mucho amor, pero no tenían humildad. Humildad y verdad. Humildad y verdad. Sin amor es estancamiento, problemas del celibato y problemas matrimoniales. Y humildad y amor sin verdad, subdesarrollo, problema del tercer mundo. Todo esto lo encuentran en la contraportada de mi almanaque. Fíjense, ahí lo encuentran todo. Y si se leen el capítulo, el mes de junio, ahí encuentran una síntesis. Aquí no solamente del color, sino también de la teología. Jesús en la teología del color. Vamos a hacer con ese examen de conciencia, vamos a hacer una liberación espiritual. Ahí están oyendo en uno de mis CDs, que lo pueden encontrar llamando al teléfono 260-2836. El Señor esté con vosotros. Jesús misericordioso, que es el camino, la verdad y la vida, nos libere. Y yo por su poder y en comunión con toda la iglesia de los cielos, de la tierra y de los purgatorios, los libro de toda atadura de excomunión con Dios. Por consiguiente, yo los absuelvo en el amor del Padre, en el amor del Hijo y en el amor del Espíritu Santo. Amén. Y que por intercesión de la Virgen María, que lleva mi barca misionera y que aplastó a la serpiente con su humildad, los libere de toda interferencia del enemigo, de toda corriente mental negativa, atraída o mandada. Pidan por sus enemigos y quedarán libres de las fuerzas extrasensoriales del mal. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, ten piedad. Espíritu Santo, ten piedad. Nuestro Señor Jesucristo los absuelva y yo por su poder y en comunión con toda la iglesia de los cielos, los libro de toda atadura satánica y de toda interferencia en su misma conciencia evolutiva espiritual. Yo los absuelvo, yo los suelto de toda fuerza satánica en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre o amor del Espíritu Santo. Amén. Pidan por sus enemigos, hagan una buena confesión y varias confesiones por sus enemigos y varias comuniones por sus enemigos y verán que quedarán ustedes con la paz interior y avivando esa energía bautismal, haciendo una terapia celular dentro de ustedes. Muchas gracias a este canal 8 de Fusagasugá por permitirme sembrar buen trigo en buena tierra. Amables televidentes, continuamos con la explicación de la liturgia del Cristo cósmico, ciclo de Pentecostés, Dios santificador. Dijimos que este afiche tenía 5 mensajes: un mensaje teológico, Santísima Trinidad y creación; un mensaje parapsicológico, resurrección del Señor, Jesucristo, Jesús hombre, Cristo Dios; y tercer mensaje, historia de la Iglesia dentro de la evolución del planeta Tierra; cuarto mensaje, problemas sociales que mantienen a Jesús clavado en la cruz; y quinto mensaje litúrgico, la misa con el hombre y la mujer, el hombre, el pan, o simbolizado por el pan, y la mujer por el vino, para que lleguemos por Cristo, con Cristo y en Cristo, en la unidad del Espíritu Santo, al Padre. Vamos a adentrarnos hoy en el tercer mensaje, historia de la Iglesia dentro de la evolución del planeta Tierra. Aquí encontramos la Vía Láctea. Debemos situarnos en el cosmos. No olvidemos que hay millones de galaxias y millones de galaxias forman un universo. Universo quiere decir un verso del inmenso poema de una creación. Y millones de universos forman un superuniverso. Y millones de superuniversos
pueden formar una creación. Y hay miles de creaciones. Por consiguiente, nosotros debemos saber, situándonos en el cosmos, que la galaxia más cercana a nuestra galaxia es Andrómeda. Pero ¿saben a cuántos millones de años está la galaxia más cercana, Andrómeda? A 2.500 millones de años luz. Y nosotros nos encontramos en el planeta Tierra, que es del sistema solar, y para ir del planeta Tierra al centro de nuestra galaxia, óigalo bien, gastamos, yendo a la velocidad de la luz, 33.000 años luz. Y nosotros podemos aquí intuir que la Tierra se desprendió, por así, del sistema solar, y aquí encontramos esa Tierra evolucionando. Teilhard de Chardin, el jesuita que habló de la evolución y que sus libros los venden actualmente en las curias, en las diócesis a nivel internacional y en Europa. Cada año hay más de 100 tesis sobre Teilhard de Chardin. Fue un visionario, Teilhard de Chardin. Prácticamente él hizo el puente perfecto entre ciencia y revelación, practicando lo que dijo San Agustín: hay que entender para creer y creer para entender. Y entonces Teilhard de Chardin habla de la litosfera, la edad de piedra, de la biosfera, cuando apareció la vida, y la noosfera, cuando apareció el pensamiento. Y hace 2006 años, con la aparición de la nave espacial, que Mateo en su Evangelio lo nombra como una estrella, que anunció a los Reyes Magos, o los fue guiando. Dice que esa estrella iba guiándolos. Pues era una nave de las buenas. Aquí pueden ver usted naves de las malas y naves de las buenas. Les voy a mostrar, porque a mí me toca a nivel internacional confesar mucho. Y en Costa Rica me encontré con un muchacho que no había hecho más que hasta tercera elemental. Y él tenía una cantidad de carteleras donde seres lo iban guiando y dándole las señales perfectas para poder construir en el planeta Tierra una nave interespacial. Mira, aquí pueden ustedes ver todo lo que este muchacho recibía, y yo le pregunté: ¿por qué no lleva esto a la NASA? Y la cosa más interesante fue que yo hablando con él, entonces él recibió extrasensorialmente a algunas entidades, y para sorpresa mía me dijeron: dame eso que tú llamas absolución, porque yo no creía que Jesús fuera Emmanuel, Dios verdadero, ni creía en la Trinidad. Y luego, después de que les di la absolución, entonces me dijo: no llevamos esto a la NASA porque hay muchas academias en el planeta Tierra donde la gente se dice científica, pero tiene ciencia, pero no sabiduría. Dios da su gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Le pedí que me dejara sacar unas fotos, pero las fotos no salieron claras. ¿Por qué? Porque los mismos seres decían: esto no conviene que los soberbios, los fanáticos la vean. Ellos dicen que así como el hombre descubrió cómo volar, y salieron los helicópteros, los aviones, y actualmente las sondas espaciales, pues en un futuro, con la ayuda de Jesús, porque si nosotros nos damos cuenta, en 2000 años de cristianismo el hombre ha evolucionado más que antes de Jesucristo, con las civilizaciones anteriores. Por consiguiente, con la ayuda de Jesús, que ha esparcido desde que resucitó, su energía ha invadido todos los universos, y el que se deja llevar de la energía del Espíritu Santo con la humildad, porque Dios da su gracia a los humildes y resiste a los soberbios, entonces con la ayuda del Espíritu Santo que se manifiesta en la humildad, podremos muy pronto construir
una nave que nos transporte. Eso aquí pueden ver en el Cristo cósmico, esa nave de las buenas que iba guiando a los Reyes Magos hasta posarse en la gruta. O sea que podemos intuir que los Reyes Magos no iban solos, iban guiados por legiones de la iglesia triunfante. Miren los pastorcitos, cuando recibieron ese mensaje, dice que oyeron una legión que cantaba gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Aquí entonces ven a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y comienza la historia de la iglesia y el reino de Dios dentro de la evolución del planeta Tierra. Continuamos con la historia de la iglesia dentro de la evolución del planeta Tierra. Jesús dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, refiriéndose a Pedro. ¿Por qué? Porque naturalmente que aquí en televisión no podemos profundizar, pero podemos tocar con el sentido del pueblo de Dios, que a veces un campesino puede tener más evolución que aquellos que se dicen científicos, porque hay que distinguir entre ciencia y sabiduría. Nosotros podemos encontrarnos con gente analfabeta, que puede ser más sabia esa gente que aquellos que tienen 4 doctorados y no saben a veces ni quiénes son, ni de dónde vienen, ni para dónde van. Pedro fue el primero, naturalmente después de la Virgen María, que reconoció a Jesucristo como el Hijo unigénito de Dios. En el capítulo 16 de San Mateo, del Evangelio de San Mateo, encontramos que Jesús pregunta: ¿qué dicen de mí las gentes? ¿Quién soy yo? Y la respuesta fue: unos dicen que eres un profeta que ha reencarnado, otros dicen que eres un subversivo porque no pides permiso para hacer milagros y porque no guardas el sábado. Y había muchas respuestas. Y Jesús entonces hace esta pregunta: ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿Quién soy? Y Pedro respondió: tú eres el Hijo unigénito de Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Pedro, lo que tú acabas de decir no te lo ha revelado la carne, o sea, no viene de tu sangre, no viene de tu razón, ni te lo ha revelado nadie, ni del más acá, ni del más allá. Mi Padre Celestial ha hablado por ti. Y yo te digo que tú eres piedra de fe, y sobre esta piedra de fe edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Y qué le pasó a Pedro? Que a Pedro se le subieron los humos, como les pasa a cualquier persona, a cualquier terrícola y a cualquier extraterrestre. Muchas veces, miren, como les dije hace un momento, Adán y Eva tenían mucho amor y muchas verdades, pero no tenían humildad. Y cuando una persona tiene muchas verdades y tiene mucho amor, especialmente a las mujeres, dice Víctor Hugo, que el hombre es un templo y la mujer es un sagrario, y que ante el templo nos descubrimos y ante el sagrario nos arrodillamos, que el hombre está colocado donde termina la tierra y la mujer donde comienza el cielo. Y entonces que la aspiración del hombre es la suprema gloria y la aspiración de la mujer la virtud suprema. Y por eso cuando se alaba a una mujer en su virtud, se le sube el orgullo. Y aquí quisiera decirles algo muy interesante: cómo la Virgen María fue alabada en su virtud. ¿Quién la alabó? Isabel. Bienaventurada tú que creíste, etc. Y María respondió con la humildad. La humildad no es mentira, humildad es verdad. Mi alma glorifica al Señor, me llamará bienaventurada todas las generaciones, porque el Señor ha hecho en mí cosas grandes. Entonces, la humildad es la que vence a la serpiente. Y Pedro, se le subieron los humos cuando el Señor le dijo: tú eres piedra de fe, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y te daré las llaves del reino de los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes ya lo pueden leer en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo. ¿Y qué pasó?
que Pedro creyó que todo lo que él diría sería inspirado por Dios Padre. Y fíjese cómo Jesús dijo después, yo moriré en la cruz, seré perseguido, seré incomprendido. Y Pedro lo llamó aparte y comenzó a reprenderlo, a regañarlo. No hables así, maestro, como si hubiera hecho el curso de control mental, cancelado. Y el Señor descubrió la interferencia satánica dentro de Pedro y le dijo a Satán, apártate de mí, Satanás. Y luego habló con Pedro diciendo, tú ahora no hablas como Dios, sino como los hombres. Y esto es para indicar que una interferencia puede colarse sin que nosotros nos demos cuenta. Hoy yo les voy a hacer una liberación espiritual, acentuando el pecado de omisión, porque el pecado de omisión es más grave que el pecado de comisión. Y vamos a continuar con Pedro. Pedro, cuando Jesús lavó los pies, tuvo también otra osadía. Tú no me lavarás los pies a mí nunca. Y Pedro le dijo, y el Señor le dijo, mire Pedro, lo que yo hago ahora, no lo puedes comprender ahora, lo comprenderás después. Y mire que es Pedro el que habla en su carta de que 1000 años son para Dios como un día. Apenas llevamos el tercer día del cristianismo, con el tercer milenio. Lo comprenderás después. Y Pedro entonces tercamente, con orgullo, yo jamás me lavarás tú los pies a mí, porque lo había visto transfigurado y lo había visto verdaderamente como el Hijo unigénito, como Dios verdadero. Y el Señor le tocó tocar el orgullo. Le dijo, ok, ahí está la puerta. Entonces no tendrás parte conmigo. Pero mire la humildad de Pedro. Pedro enseguida reconoció. Entonces no solamente lávame los pies, sino todo el cuerpo. Y después, cuando el Señor dijo que todos lo abandonaríamos o lo abandonarían, Pedro juró. Yo estoy dispuesto a morir por ti, etcétera. Ya ustedes saben esa historia. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y lo negó. Y 2 pecados gravísimos cometió Pedro. Jurar, poner a Dios por testigo de que él no había conocido a su maestro. Y segundo, maldecir. Y en esas, cuando cantó el gallo, se acordó. Y ahí entró la humildad. La humildad. Y después, cuando hizo su confesión, con la ayuda de Jesús, ya Cristo resucitado, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Segunda pregunta, ¿me amas de veras? Tú sabes que te amo. Tercera pregunta, ¿me amas de veras? Y dice el Evangelio que Pedro se puso triste, porque le preguntaba por tercera vez. Y ahí sí surgió la humildad verdadera, diciendo, Señor, tú sabes que quiero amarte. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Aquí podemos intuir que la infalibilidad pontificia y la infalibilidad también de los padres, porque aquí me escuchan muchos padres y muchos que tienen responsabilidad en la autoridad. La infalibilidad está en la humildad, cuando uno tiene la valentía de decir, me equivoqué. Cuando uno dice, mentí, me equivoqué, está diciendo una verdad, que mintió, que se equivocó. Entonces, ojalá, en la tercera parte de este programa, acentuemos la humildad y tendremos la oportunidad de hablar sobre el núcleo de la confesión o del sacramento de la reconciliación que radica en la humildad. Amables televidentes, continuando con la historia de la Iglesia dentro de la evolución del planeta Tierra, aquí ustedes pueden ver cómo después del siglo I vino una interferencia que la nombra Jesús, hablando de que encontraron cizaña sembrada con el trigo. Y el Señor respondió, no arranquen la cizaña todavía, porque arrancando la cizaña pueden arrancar también el trigo. Deje que crezcan hasta el fin de los tiempos, que al final de los tiempos enviaré a mis segadores, a mis mensajeros, y recogerán la cizaña y recogerán al final el trigo. Aquí encontramos entonces, miren, hasta el siglo III, miren, Constantino vio una señal en los cielos, una señal que decía, con este signo vencerás.
la señal de la cruz. Debemos saber que Constantino no se dejó bautizar sino al final de su vida. Pero él vio esa señal en el cielo y puso la señal de la cruz en la solapa de sus soldados, y en su batalla contra Magencio entró triunfante a Roma, y Constantino entonces prohibió el suplicio de la cruz y entonces convirtió la iglesia de Cristo en religión. Jesucristo fundó una iglesia, no una religión. La palabra religión viene religar, y algunos interpretan religarse con Dios, etcétera, pero si nosotros cogemos la palabra religar, quiere decir ligarse a una definición, ligarse a un fanatismo, a un dogmatismo. Jesucristo vino a liberarnos del dogmatismo judío y del fanatismo de todas las religiones, y fundó no una religión, sino una iglesia, que veremos en la semana entrante, cuando nos adentremos en el ciclo de Pascua, cómo el Concilio Vaticano II dio una nueva definición de iglesia: un pueblo reunido y de reunirse en virtud del amor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y veremos cómo, de acuerdo con esta definición, es posible que los budistas, los orientales, nos pueden dar una imagen del amor del Padre. Toda la corriente evangélica, que llamamos protestantes, nos pueden dar una imagen del amor del Hijo. Y toda la corriente científica. Ateos, yo me he encontrado con muchos ateos que en el fondo rechazan es la máscara de Dios que han proyectado las religiones, y cuestionan el verdadero Dios como amor, lo que dice actualmente Benedicto XVI con su nueva encíclica, Dios es amor. Entonces toda la corriente espiritualista, científica, nos puede dar una voz o una luz sobre el amor del Espíritu Santo. Así que la catolicidad, que quiere decir universalidad, fuerza centrífuga y fuerza centrípeta, esa catolicidad va en camino. Y en el siglo III, volviendo a la historia de la iglesia, Constantino entonces convirtió esa iglesia de Cristo en religión. Y miren entonces esa interferencia de la cizaña dentro del trigo, miren el contraste entre los primeros apóstoles que no cobraban por sus servicios y que eran guiados por el Espíritu Santo, que les dijo: id por todo el mundo y bautizad a toda criatura. Entonces surgieron precisamente las persecuciones. Aquí encuentran ustedes a Galileo, que como dijimos recientemente, en 1982 Juan Pablo II le levantó la excomunión a Galileo, diciendo: la iglesia erró al condenar a Galileo. Aquí encontramos esa barca de Pedro anclada en el desierto, y aquí encontramos sobre los 4 evangelios libros de Teilhard de Chardin, y un libro que estoy tratando de dilucidar, que se llamará La luz de la evolución en la sombra teológica, una respuesta católica sobre la reencarnación, pero bien entendida, no como entrar a un cuerpo, sino formar un cuerpo, y la verdadera palabra de reencarnación es resurrección. En la iglesia, en el Evangelio, en la Biblia, hay 2 palabras muy importantes. En griego, anástasis, resurrección evolutiva. Surgir al mundo físico con un cuerpo físico y resurgir al mundo espiritual con un cuerpo espiritual. Y resurrección gloriosa ya la usa el verbo egeirein. Y hablando de Jesucristo, dice: surgió para siempre. O sea, resurgir al mundo divino con un cuerpo divino. Y aquí encuentran el juicio de Nuremberg. En el juicio de Nuremberg fue el juicio más grande que ha tenido la humanidad, porque después de 2 guerras mundiales, es toda la humanidad que se reúne en el juicio de Nuremberg para hacer un juicio a Europa que ocasionó 2 guerras mundiales. Y en el juicio de Nuremberg encontramos una conclusión muy importante. Se proclamó la prioridad de la conciencia recta sobre obediencia ciega. Y aquí encuentran a Juan 23. Esto será tema para la próxima semana. Juan 23, con las 2 encíclicas Iglesia Madre y Maestra y Paz en la Tierra, y el Concilio Vaticano II, que a su muerte él solamente sacó
el documento sobre la liturgia, y de ahí mi impulso a estudiar liturgia, porque la liturgia pasó de ser una materia secundaria a una materia principal. Liturgia es diálogo del hombre con Dios. Y ahí condensé todo el Concilio Vaticano II en 6 palabras. Murió Juan XXIII, lo sucedió Pablo VI. Les contaré esa anécdota de cómo Pablo VI pasó a la historia como último papa en dejarse coronar. Y la cosa más interesante es que confesando a una monja en Cali, esta monja tuvo una percepción extrasensorial y me dijo, aquí está una persona que quiere confesarse contigo y pedirte la absolución. Le dije, hermana, no tenga miedo, deje que esa voz salga. Y salió la voz de Pío XII, quien me dijo, yo sé que tú no me crees a mi confesión, pero sepa que yo me confesaba todos los días y nunca me acusé del pecado de omisión. El pecado de omisión fue puesto por el Concilio Vaticano II. Antes decíamos, he pecado mucho de pensamiento, palabra y obra. Y Pío XII dijo, tuve 19 años de pontificado, pude haber hecho el Concilio Vaticano II, pude unir a los cristianos y no lo hice. Pablo VI, que fue mi secretario, también te quiere decirte algo. Y Pablo VI me dice, yo sé que tú no crees a mi confesión, pero yo en 15 años pude haber hecho más y no lo hice. Mi tiara la compraron los americanos por unos cuantos miles de dólares. Cuando vayas a Washington encontrarás mi tiara. Allá la encontré. Y dijo Juan Pablo I, mi sucesor, en 33 días hizo más que yo en 15 años. Oh pecado de omisión. Entonces vamos a terminar con una absolución general. Lástima que en esta vez no tengo tiempo suficiente para profundizar sobre el pecado de omisión, pero esto puede ser un abrebocas para la próxima vez. No sé si todavía tengo un minuto para dar la absolución. Gracias. Entonces vamos a acentuar el pecado de omisión. Yo pecaría por omisión si no les mostrara que esa tierra tiene una aura y esa aura está sucia. En un curso de psicotrónica me fotografiaron un dedo. Aquí ven un dedo de los míos. Y estuve hospedado en California, en la casa del doctor Marcel Vogel, que tiene una máquina que fotografía el pensamiento. Ya se puede fotografiar el pensamiento y un solo pensamiento nos ensucia el alma y la palabra condensa el pensamiento. Y miren la reproducción de una persona que comulgaba todos los días, pero cuando vio su foto reproducida se dio cuenta que era leprosa. Todos ustedes van a quedar así, con limpios en su alma, y por eso hagamos una reconciliación acentuando el pecado de omisión. Señor Jesús, tú que le tendiste la mano a Pedro caminando sobre el mar, tiéndenos tu mano. Hemos pecado mucho por omisión, el bien que pudimos haber hecho y que no lo hicimos. Sacerdotes que me escuchan, que entre semana, ojalá, fueran en busca de las ovejas, celebrando las Eucaristías domésticas y no esperando que las ovejas los busquen, y que no piensen tanto en la añadidura, sino en sembrar buen trigo en muchos corazones. Nuestro Señor Jesucristo los absuelva, y yo por su poder y en comunión con toda la Iglesia los libro de toda atadura de excomunión con Dios. Por consiguiente, yo los absuelvo en el amor del Padre y en el amor del Hijo y en el amor del Espíritu Santo, que nos ilumina para no pecar por omisión.